Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Me esperan un momentico ahí mientras todos se terminan de conectar y ya damos inicio a clase del tema que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas. Y si Dios quiere, el jueves, que es donde tengo las 3 horas con cada grupo, ahí sí es donde vamos a hacer la socialización del parcial. ¿Listo? Listo, ingeniero.
Necesito la clave de tu correo, de tu Gmail. Pero esta tiene para recuperar el mío, porque no la recuperaría apenas ahí entra al número mío. O sea, entra como si lo hubieras olvidado y cambia la clave. Pues sí, o si no te por tu HPC, o si no yo ahorita lo hago por... Espera que salga de la clase y ya. El micrófono. Listo, muchachos. Una cosita, por favor, todos me escriben ahí por el chat el nombre y código. ¿Me hacen el favor? De una vez. Bueno, ahora sí, buenos días. Para los que llegaron ahorita, hoy vamos a hacer, digamos, la clase introductoria de lo que es el nuevo tema que tiene que ver con las relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿sí? Relaciones gravimétricas y volumétricas. Y ojo, porque este tema ya es un tema un poco más avanzado que lo que hemos visto hasta el momento, donde volvemos a incluir todo lo ya desarrollado en el corte anterior, pero pues obviamente ya sumado con esta nueva metodología o encaminado a para qué nos servía todo eso que hemos realizado hasta el momento. Entonces, si Dios quiere, el jueves, que es el día que tenemos 3 horas con los dos grupos, ese día sí hacemos lo que vendría siendo la socialización de las notas del primer corte y continuamos, si se puede, con desarrollo de tema. ¿Listo? Entonces hoy vamos a darle a empezar a empaparnos de este tema. Ojo, necesito que estén concentraditos porque esto de las relaciones gravimétricas y volumétricas precisamente es fundamental para todos los temas que vamos a seguir desarrollando. Es decir, aprendiendo qué son las relaciones gravimétricas y volumétricas, ahorita vamos a entender qué es ese término, qué es lo que significa. Eso mismo es un tema imprescindible para lo que son los análisis de esfuerzos normales o esfuerzos efectivos, ¿sí? Entonces, quiere decir que de aquí en adelante todo va a estar muy relacionado con todo este poco de fórmulas y conceptos que vamos a empezar a adquirir. Entonces, en general, ¿sí? Para poder entender lo que son las relaciones gravimétricas y volumétricas,
Entonces, en general, el nombrecito como tal, relaciones gravimétricas y volumétricas, precisamente son un poco de parámetros que vamos a poder tener en una idealización de lo que nosotros vamos a entender como un dibujito, ¿sí? Una idealización de un modelo de realmente cómo es el suelo, ¿sí? Entonces, las relaciones gravimétricas o volumétricas se utilizan para desarrollar un modelo idealizado en el que las condiciones de un suelo natural se pueden analizar matemáticamente. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Pues resulta y acontece que pues, un suelo, desde el principio estábamos hablando, desde el principio del curso, que un suelo tiene vacíos, que los vacíos eventualmente pueden tener agua y por eso vamos a ver temas que definitivamente es las relaciones entre el agua y el suelo, ¿sí? Cosas que ustedes ya también entendieron respecto de para hallar límite líquido, límite plástico y en general cualquier contenido de humedad que se tienen las condiciones iniciales, es decir, cuando tiene humedad y después se evalúan unas condiciones finales, es decir, cuando se mete al horno 24 horas y se saca de él, es decir, cuando ya ese suelo está seco. Entonces, todo eso a nosotros nos sirve precisamente para desarrollar un modelo idealizado o unos modelos idealizados que ahorita vamos a ver. Es decir, donde nosotros podemos en un dibujito, para todos los casos en general de diseño de lo que sea, nosotros los ingenieros civiles siempre nos buscamos ponernosla bien fácil o por lo menos facilitarnos más el trabajo. Entonces siempre va a ser más complicado hacerlo directamente sobre un material, en este caso el suelo, que simplemente generar algún dibujito donde más o menos se presentan las condiciones de un suelo. Y con eso sí se pueden desarrollar cálculos matemáticos. Entonces, por eso nosotros siempre vamos a hacer modelos idealizados. Los harán también en la línea de estructuras, los hará también en la línea de aguas, en todas las líneas de profundización. Uno siempre hace modelos idealizados para poder generar lo que son los cálculos propiamente dichos. Entonces, dentro de esas relaciones tenemos las gravimétricas. Si yo les pregunto a ustedes, relaciones volumétricas, ¿ustedes a qué creen que está haciendo referencia? Hablen, por favor. Algo de volumen, espacios. Sí, correcto. Si estamos hablando de relaciones volumétricas, directamente tendrá que ver con volumen. Y si hablamos en algún momento de relaciones gravimétricas, ¿ustedes a qué creen que hará referencia a eso? ¿Alguna idea? Gravedad. A la gravedad. Sí, sí, correcto. La gravedad. Pero para el caso en particular,
Cuando, se supone que todos los cuerpos tienen masa, ¿sí o no? Pero ¿en qué momento se convierte en peso? Cuando una masa se multiplica por la aceleración de la gravedad. Es decir, que en una relación gravimétrica nosotros realmente lo que vamos a tener en cuenta son los pesos. Es decir, una masa que se está viendo afectada por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Ah, bueno, y si estamos hablando entonces de volumen y una aceleración, una masa por la aceleración de la gravedad, ¿a qué va a ser igual? A peso. Recordemos que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, cuando yo les coloque una letra W en mayúscula, siempre va a ser y recta, siempre va a ser referencia a lo que es peso, ¿sí? Cuando les coloque la cursiva, esa que es parecida a la que es la letra griega, ¿sí? Esa siempre lo vamos a hacer referente a lo que es humedad o agua, como lo hemos trabajado hasta el momento. Pero entonces esas dos cosas, ese volumen y ese peso, ¿a quién creen que está haciendo referencia? ¿Al peso y al volumen de quién? Supongo que debe ser al peso que ejerce al, Al como al suelo, volumen donde está el suelo, o sea, directamente al suelo. directamente al suelo, ¿no? El peso que, Pues en general, nosotros siempre, y ya lo analizamos desde el punto de vista de estados de consistencia, nosotros siempre vamos a estar trabajando respecto de qué pesan esas cosas que nosotros tenemos, desde la parte de granulometría, desde la parte de estados de consistencia. Nosotros en todos los aspectos siempre estamos pesando qué es lo que tenemos de ese material. ¿Cuál material? El suelo. Es decir, que nosotros siempre vamos a tener que estar realizando ese, ese tipo de, ese tipo de, de ensayos o de tratamientos precisamente para obtener el peso de ese material. Y el volumen, pues, bueno, también requerimos de esas relaciones. ¿Y por qué será que nosotros necesitamos peso y volumen en general? Si nosotros no lo multiplicáramos la masa por la aceleración de la gravedad, simplemente tendríamos masa. Nosotros con masa y volumen, qué podemos determinar o a qué hará referencia o qué podemos hacer con eso? Densidad. ¿Correcto? Densidad, que normalmente siempre la vamos a trabajar con la letra griega ρ, ¿sí?
¿sí? Densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros a esa densidad o a ese factor lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros incluimos lo que es la aceleración de la gravedad, pues entonces el factor de masa y gravedad ahora me va a dar peso. Y en este caso en particular, ¿sí? Entonces, ahora podemos obtener otro dato. Y en general ese dato, que es con el que vamos a estar trabajando de aquí en adelante en lo que tiene que ver con la línea de mecánica de suelos, específicamente es lo que vamos a conocer como gamma, ¿sí? Un gamma. Ingeniero, ¿qué es lo que es gamma? Gamma es precisamente lo que vendría siendo peso sobre volumen. Es decir, cuando a una densidad, una masa sobre volumen, le agregamos o le multiplicamos lo que viene siendo la aceleración de gravedad. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Específicamente porque nosotros las relaciones gravimétricas ya definimos que es cuando ejerce la acción la aceleración de la gravedad. Por tanto, vamos a estar hablando es de pesos. Es decir, que de aquí en adelante nosotros vamos a estar definiendo que nosotros vamos a hablar es de gamas, ¿sí? De gamas. Es decir, un peso sobre un volumen. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que nosotros no solamente vamos a poder tener pesos y volúmenes, sino que adicional, con más estudios que le podemos hacer a los suelos, podemos obtener otras cosas importantes. Entonces, recordemos de esas primeras clases que veíamos o que ya hemos entendido en el ejemplo ese del queso con huecos y demás. Recordemos que entre más vacíos, entre más huecos tenga un suelo, pues menos capacidad portante va a tener, es decir, menos va a aguantar. Si eso es así, quiere decir que nosotros vamos a estar intrínsecamente ligados
entre los vacíos y lo que va a resistir el suelo. Por tanto, habrán un poco de relaciones que vamos a poder hacer precisamente para determinar qué tantos vacíos tiene un suelo, unas cuestiones muy importantes, o qué tantos poros tiene el suelo. Entonces, ahorita vamos a empezar a mirar toda esa información. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? En general, vamos a entender definitivamente cómo es que es un suelo. Es decir, hagamos de cuenta que cuando realizaron ese apique, que lo alcanzaron a realizar todos, en esos estratos de suelo, ustedes encontraron pues, precisamente varios estratos, un estrato, los estratos que les salieran. Ustedes tenían que extraer unas muestras en las cuales en el laboratorio pues se le iban a desarrollar una serie de ensayos. ¿Qué pasa con eso? Pues que en general, ya sea que tuviese mucha humedad, es decir, mucha agua, o que el suelo casi no tuviera nada de humedad, es decir, estuviese casi seco, o que se desmoronara muy fácil y todo eso tiene mucho que ver con la composición natural de ese suelo en el terreno. Entonces, para ello hay algo que se denominan fases de los suelos. Y ojo, todo lo que vamos a empezar a realizar de aquí en adelante es con algo que se denomina diagrama de fases, ¿sí? Ahorita vamos a ver específicamente cómo es el diagrama de fases, que es lo que vendría siendo, según cómo iniciamos, el modelo idealizado de un suelo. Es decir, cómo podemos graficar algo que es realmente amorfo. Entonces vamos a entender primero las cuestiones de las fases de los suelos. Una vez más, fases de suelos, así como cuando vimos estados de consistencia, eso es muy diferente a estados de la materia, ¿sí? Esto es, hagan de cuenta que cogen un terreno, un suelo, un material de suelo y lo logramos determinar qué es todo lo que tiene. Entonces, imaginémonos eso, que tenemos esa muestra o esas muestras que habían extraído de cada uno de los estratos de suelo del apique que habían realizado. Entonces, realmente, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Entonces, de entrada, pues él es un material sólido, que de pronto depende del tipo de suelo, es más duro que otro, sí, claro que sí, pero vamos a encontrar de todos modos algo palpable, algo sólido. Según las condiciones del suelo y según qué tanto contenido de humedad tenga naturalmente, es decir, qué tanta agua haya por ahí o qué tanta agua absorba ese suelo, pues él tendrá también algo de humedad. ¿Y por qué sabemos que sí tiene? Porque eventualmente la única forma de que no tenga nada de agua es cuando lo hemos metido al horno y a las 24 horas lo hemos sacado, ¿sí? Cuando lo hemos sacado, ¿qué ha pasado? Pues que precisamente la humedad se evaporó y me queda una parte específica sólida. Entonces vamos entendiendo qué es lo que nos estamos encontrando en el material de suelo. ¿Siempre vamos a tener una parte sólida? Claro que sí. ¿Siempre vamos a tener una parte con agua o totalmente con agua? Todo lo que tiene que ver con vacíos. También entendamos que esa parte de vacíos, en algún momento habíamos hablado que podía estar llena totalmente de agua o totalmente de aire. Lo único que se llena es precisamente los espacios vacíos, los huequitos. Lo otro que compone la estructura del suelo precisamente es la parte sólida, ¿sí? Y a su vez, si no está totalmente lleno de agua, en algún momento alguno de esos huecos o poros, ¿qué va a tener? Pues también tendrá aire. Entonces puede tener eso. Siempre va a tener la parte sólida. Puede que tenga una parte de agua o puede que tenga completa esa parte. Más o menos, observemos este dibujo, el dibujo aquí de cómo sería una muestrica de suelo. Si nosotros simplemente la tomamos y lo empezamos a mirar, la verdad, muy microscópicamente.
Entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que tiene una parte de vacíos, ¿sí? Una parte de vacíos. Y dentro de esos vacíos hay algunos que contienen agua, ¿sí? Hay otros espacios vacíos que solo contienen aire. Y hay algunos que tienen las dos. Pero absolutamente todo eso está contenido dentro de algo sólido. Entonces vamos a tener eso que se denominan fases. Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Siempre van a ser esas fases en general mientras no conozcamos qué le ha ocurrido a ese suelo. Es decir, si el suelo lo que cogemos y lo metemos, digamos, en un recipiente y lo llenamos de agua, es decir, el suelo prácticamente se diluye en esa agua, pues el suelo en ese momento realmente se comporta casi como un líquido y de hecho lo que está es totalmente lleno de agua, todos los espacios vacíos. Es decir, el agua desplazó todo lo que tiene que ver con la parte de aire y solo quedó una parte sólida y una parte de vacíos totalmente llena de agua. Si lo que hacemos es que ese suelo lo metemos a un horno, lo secamos, lo sacamos 24 horas después, ¿qué vamos a tener? Una parte sólida, ¿sí? Seca. Es decir, que en todos los espacios vacíos o todos los huecos, el agua se evaporó. ¿Y ahora qué me queda? Ojo, no me queda nada vacío, me queda aire, ¿sí? El espacio, el hueco como tal, siempre va a contener prácticamente dos cosas. Contiene aire o contiene agua. Eventualmente puede contener las dos a medida que se va desarrollando algo. Entonces, eso es exactamente ese gráfico que tenemos ahí. Es como si tuviésemos algo ahí y empezamos a mirarlo. Ahora, eso es lo que hay que entender, que es muy difícil apreciar de verdad de una muestra de suelo qué tantos vacíos, qué tanta parte sólida o qué tanta parte de agua tiene. Por eso es que nosotros desarrollamos un modelo idealizado. Y el modelo idealizado no es más que un grafiquito, un dibujito. Es decir, pasamos de cómo podemos encontrarnos cualquier suelo, una parte sólida, una parte de vacíos llena de aire, una parte de vacíos llena de agua, ¿sí? Y podemos generar un dibujito que es el modelo idealizado precisamente de un suelo. Para el caso, ojo, esto se llama diagrama de fases. Diagrama de fases. Diagrama de fases y en general es eso, son todas las fases que puede tener un suelo, es decir, que tiene una parte sólida, que eventualmente puede tener una parte líquida y eventualmente tiene una parte gaseosa. Ojo, de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con mecánica de suelos, lo que vamos a hablar de parte líquida, de una vez hacemos referencia a agua, es decir, tal cual como veníamos entendiendo los temas anteriormente. Sí, que si me pueden decir, no, pero es que también puede haber petróleo o cualquier otro líquido en el suelo que podamos encontrar. Sí, claro que sí. Pero en materia de mecánica de suelos, solamente vamos a hacer referencia a que lo que tiene que ver con parte líquida es el agua, ¿sí? Si se presenta o si quieren estudiar más a profundidad, definitivamente para eso hay otro tipo de estudios, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos y demás, pues tendrán que realizar estudios de profundización sobre esos temas.
si es que les llama la atención. Pero sí, sí es verdad que se pueden encontrar otro tipo de líquido. Pero en materia de mecánica de suelo, es decir, lo que vamos a desarrollar en esta asignatura, cuando hablemos de líquido, siempre vamos a hacer referencia única y exclusivamente al agua. Ahora bien, ¿el agua dónde va a estar? Precisamente en los espacios que están dentro del suelo. Pero ¿qué otra cosa nos podríamos estar encontrando en esos espacios si no tenemos agua? O si tenemos solo una partecita de agua. Pues lo que nos podemos encontrar es un gas. Y para el caso de mecánica de suelos de esta asignatura, esta línea, todo gas del que vamos a hablar siempre va a ser solo y exclusivamente aire. ¿Que existen otros muchos gases que nos podemos encontrar en los suelos? Claro que sí, pero en general eso ya compete a otras líneas de profundización. En materia de mecánica de suelos, lo que es la parte líquida va a ser agua y lo que es la parte gaseosa va a ser específicamente aire. ¿Entendido eso? Ahorita ya les hago otro grafiquito como para entender bien de dónde van a salir las fases de los suelos y en general, como para que lo vayamos teniendo ahí en el tintero mientras se acaba esta sesión e iniciamos la otra. El suelo eventualmente puede tener 3 fases, ¿sí? 3 fases. Y dependiendo de la situación que se presente, entonces tendrá unas u otras o todas las fases al mismo tiempo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, mientras tanto, les voy a cerrar esta sesión. Ya les envío el link de acceso a la Profe, disculpe, ¿sí? disculpe molestarlo. Lo que pasa es que usted puede subir esta conferencia, lo que pasa es que el internet acá está fallando, entonces se entrecorta y no entiendo muy bien. Sí, claro, yo les voy a, como siempre, a grabarla y les paso el link de la clase para los que la quieren volver a ver o los que no la hayan podido entender por los problemas de conectividad. Sí, claro. Listo, profe, muchísimas gracias. Ingeniero, yo creo que me parece que en una materia pues lo hemos trabajado, que si entramos al mismo link, volvemos a la misma conferencia. Pero, o sea, entrando al mismo. Sí, porque, por ejemplo, yo la que les hago normalmente de link de acceso es el de la reproducción automática de todos los videos que hay ahí, pues ustedes escogen cuál es el que tiene. Igual yo normalmente siempre les coloco allá específicamente cuál es o sea, por ejemplo, clase del martes, en este caso del martes 14 de abril. Yo les voy a colocar